Doctor Juanlo, ¿qué tal? Buenos días Pedro, gracias por la invitación. De hecho es un gusto estar por acá para, sobre todo, informar, ¿no? Justamente sobre el cannabis, cómo ahora ya ha salido una ley, ¿no? En realidad ya del cannabis que ya la tenemos hace meses. Y esta la ley... Ya salió los lineamientos, ¿no? Para que se pueda adquirir la medicina de cannabis con la DIGEMIT. Entonces, de hecho, eso es un avance importante. Limitado aún ¿Por qué limitado? Por el acceso del aceite, ¿no? Por ejemplo, el aceite es alto en el compuesto CBD, Ya. ¿no? Es un aceite al 5% de concentración. Todavía falta mucha información sobre lo que es el aceite en sí. Por ejemplo, que nos muestren lo que es el examen del aceite, ¿no? La cromatografía. Ya, a ver. Hacer un examen. En un lenguaje sencillo, doctor Locke, un poco para que la gente pueda entender y quitarse, porque ayer cuando salió la información he visto en redes sociales que comienzan a inundar memes burlones sobre ese tipo de tratamiento y muchos asocian el tema de la cannabis con la marihuana que muchas veces la gente utiliza para otros fines. Ajá. Sin embargo, ¿tiene un principio psicoactivo ese aceite medicinal de cannabis? Este aceite de cannabis que está expidiendo la DIGEMIT, no, porque justamente es alto en el compuesto cannabidiol, ¿no? Lo que se conoce como el CBD. ¿El CBD qué es? Es un compuesto del cannabis no psicoactivo que tiene en realidad muchas buenas propiedades, ¿no? Propiedades justamente para, como inició la ley acá, ¿no? Para niños con epilepsia. Entonces justamente el CBD se utiliza mucho para pacientes que tienen epilepsia, ¿no? En realidad disminuyen las convulsiones, es antiinflamatorio cerebral, ¿no? Es un neuroprotector, es un regenerador el CBD. Entonces le va a brindar al paciente muchos beneficios en realidad, ¿no? Y también creo yo que hay que quitarnos ese estigma de que porque sea psicoactivo o porque no sea psicoactivo o porque sea alto en el compuesto THC. ¿El THC qué es? Es otro compuesto del cannabis, ¿no? Esos son los dos principales compuestos del cannabis, es el THC y el CBD. No quiere decir que sean los únicos, porque hay más de 100 compuestos de cannabinoides de la planta. Pero esos son los dos más conocidos. El CBD ya me explicó que básicamente es un compuesto no psicoactivo. No te genera un problema, un trastorno, un tema de droga. Sí, en realidad... ¿El THC? El THC es un compuesto psicoactivo, pero que también tiene muchas propiedades medicinales, ¿no? En realidad es el compuesto que de manera natural en la planta de la marihuana va a crecer, ¿no? Sirve mucho, ayuda mucho para pacientes con cáncer, ¿no? El THC es el compuesto por excelencia que va a ayudar en el tema de estimulación del apetito, en el tema de estimulante, va a ayudar en el insomnio, ¿no? Va a ayudar mucho a que la persona pueda dormir, va a ayudar mucho en el tema del dolor, ¿no? Va a ayudar mucho en el tema de las náuseas, de los vómitos en los pacientes que están llevando quimioterapia. Pero el efecto va a ser sobre la salud o también sobre la parte cerebral de la persona que se va a sentir como drogada. En realidad, cuando la dosis está bien llevada, el paciente no tendría por qué sentir el efecto psicoactivo, ¿no? Y en realidad yo creo que hay que quitar un poquito también el tema de droga o no droga, porque se ve en muchos pacientes, por ejemplo, con síndrome de estrés postraumático, pacientes que han sufrido, por ejemplo, una violación, ¿no? O pacientes veteranos de guerra, que justamente es lo que se está utilizando mucho en Estados Unidos, pacientes que han ido a la guerra y que tienen muchos traumas, ¿no? Están utilizando sobre todo el compuesto THC, en realidad, ¿no? Y ellos muchas veces requieren llegar a ese efecto psicoactivo para poder tener un efecto medicinal, ¿no? Quiere decir de que el efecto psicoactivo no tiene por qué ser malo, ¿no? Dependiendo de la necesidad del ser humano en cuanto a la salud que pueda estar padeciendo. Exacto, y por eso es que digo que es limitado, ¿no? Porque el aceite que está brindando la DIGEMIT es un aceite solo alto en CBD, no hay otra opción. No hay un efecto psicoactivo. No hay un efecto psicoactivo, pero tampoco puede ser de que ese aceite de CBD no sea beneficioso para todos en la población. Y eso justamente te quiero preguntarle. ¿Cómo se termina finalmente sintiendo el beneficio de un tratamiento? Por ejemplo, explicaba un poco con el paciente de cáncer, que termina muchas veces perdiendo el apetito. ¿Cómo termina finalmente funcionando el aceite del cannabis en el organismo? Claro, de hecho, hay que ver, ¿no? El cannabis es un tratamiento muy individualizado, ¿no?
Va a depender, la dosis va a depender mucho del paciente, ¿no? Del paciente en particular. Por eso es importante no solo iniciar el tratamiento, sino llevar un control, ¿no? Un seguimiento médico en realidad, porque la dosis va a ser siempre lo que se recomienda, y lo que se ve que funciona mejor en el cannabis es que sea de menos a más, ¿no? Entonces el paciente va a empezar con una dosis inicial, en realidad muchas veces subterapéutica al inicio, para luego ya ir titulando dependiendo a lo que el paciente nos va contando. Por ejemplo, un paciente con cáncer, ¿no? Si el apetito ya mejoró, si el dolor ya disminuyó, si las náuseas y los vómitos ya disminuyeron, ¿no? Son cosas que el médico tiene que ir evaluando y haciéndole un seguimiento para saber si el paciente ya llegó a su dosis, ¿no? Medicinal en realidad, ¿no? Porque el cannabis actúa bien a la dosis que es para el paciente, ¿no? Ni menos ni más, ¿no? Pero ahora, según lo que se desprende de este documento publicado en el Peruano, el día de ayer, se va a dar las condiciones para suministrar este tratamiento: manejo del dolor en pacientes con cáncer en etapa terminal, náuseas y vómitos por tratamiento de quimioterapia, espasticidad, que es un trastorno motor del sistema nervioso que contrae los músculos y daño en la médula, y epilepsia refractaria, ¿no? Con episodios frecuentes. ¿Solamente bajo esas condiciones se va a suministrar? Sí, a mí me parece que no, que eso es erróneo, ¿no? Según lo que tengo entendido, el médico va a poder prescribir según lo que él sabe, según sus conocimientos, y según lo que ya se sabe de manera internacional que el cannabis puede ayudar, que no son solo esas 4 condiciones, ¿no? Son, se puede decir, cientos de condiciones. Porque la reglamentación que salió te menciona muchas otras enfermedades. Exacto, ¿no? Desde autismo en niños, convulsiones, Parkinson, Alzheimer, artritis, por ejemplo, que justamente en artritis no solo necesita CBD, sino también THC. Entonces, son enfermedades en realidad que se pueden ver muy bien beneficiados con el uso del cannabis. ¿Por qué? Porque no solo eso, ¿no? Sino que los pacientes que en general tienen enfermedades crónicas utilizan muchas medicinas químicas, ¿no? Que lamentablemente cuando uno lo utiliza de manera crónica van a haber reacciones adversas, van a haber reacciones que el paciente va a tener de manera hepática, de manera renal, ¿no? Porque son medicinas antiinflamatorias, ¿no? Corticoides que van a afectar. Entonces, justamente con el cannabis uno podría ir disminuyendo, ¿no? La dosis de las medicinas químicas. Pero si no tenemos esa opción de utilizar otro tipo de aceites, o no solo el aceite, ¿no? En realidad, porque si nos vemos también en la ley dice el cannabis y sus derivados, no solo el aceite de cannabis. Y eso quiere decir de que el cannabis se puede utilizar no solo en aceite en realidad, sino también la misma flor, ¿no? La misma flor de cannabis, la misma marihuana, la misma planta, se puede vaporizar. Y ese efecto es muy positivo en los pacientes, ¿no? Sobre todo en pacientes, justamente hace unos días estaba leyendo un estudio que han hecho en Estados Unidos sobre cómo los pacientes que utilizan la vía inhalatoria, inhalando el cannabis, tienen muchos mejores beneficios que el aceite, ¿no? En realidad. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta para no solo encerrarnos y encasillarnos a lo que es el aceite, ¿no? Pero nos está costando mucho, y sobre todo creo que al gobierno, al Ejecutivo le cuesta bastante desterrar ese estigma del cannabis como droga, como problema alucinógeno que afecta y por eso justamente es que solo nos están brindando este tipo de aceite, ¿no? No psicoactivo, solo el CBD, cuando en realidad no debería ser así. Justamente también se están ciñendo a guías internacionales canadienses, guías de medicina familiar, que en realidad no abarca del todo, son muy conservadores, ¿no? Entonces, ellos, la evidencia que tienen sobre las enfermedades y el uso del cannabis son muy sesgadas y muy limitadas. Y eso es a lo que los de la DIGEMIT han visto, eso de ahí, cuando en realidad hay muchos más estudios, ¿no? Que ya confirman que el uso del cannabis medicinal, ya sea por vía inhalatoria, por aceite, ¿no? Se puede utilizar para muchas. Por pomada también en ungüentos, ¿no? Ungüento. Claro. Entonces, he visto eso. Entonces, hay una amplia gama que puedes utilizar, y no solo el aceite, ¿no? Eso de hecho lo tienen que saber todos, que no solo es el aceite de cannabis, que el paciente se puede beneficiar, como digo, ¿no? De la vía inhalatoria. Por ejemplo, una crisis de ansiedad o una crisis de migraña, ¿no? El paciente va a tomar gotas, pero el efecto medicinal seguro va a durar, o va a demorar en hacer 1 hora, por ejemplo, ¿no? Va a depender mucho del paciente, pero en promedio puede ser 1 hora. En cambio, cuando uno inhala el cannabis, eso va a ser el efecto casi inmediato, ¿no? A los 5 minutos uno ya tiene el efecto medicinal. Claro, entonces hay que quitarnos esos estigmas de que
porque uno inhala el cannabis, por ejemplo, es malo. Pero se necesita en todo caso que el Ejecutivo, el MINSA, tenga la suficiente capacidad para entender. Exacto, y lo malo es que pareciera por ahí que no quieren entender. Hay un estigma dentro del propio MINSA para poder alentar el tratamiento con esta de manera alternativa. Sin embargo, doctor Locke, usted nos indica de los beneficios, pero ¿hay algún perjuicio que el paciente puede sufrir? ¿Un percance? En realidad, bueno, no, se ha visto. Permítame, ¿por qué le pregunto? Porque según lo que estaba entendiendo es que, por ejemplo, el médico al momento de suministrar este medicamento, a raíz del reglamento, lineamientos que se ha sido publicado el día de ayer, va a tener que informar al paciente o a su apoderado sobre los beneficios y riesgos del tratamiento, y para eso van a tener que firmar un consentimiento. Por eso, ¿existe un riesgo con el tratamiento a través del aceite medicinal de cannabis? Cuando uno utiliza un aceite alto en THC, por ejemplo, hay que tener ciertas pautas, ¿no? En realidad, más que sea un riesgo, ciertas pautas, ya que el THC tiene efecto en el cerebro, ¿no? Es psicoactivo. Entonces, a ciertas dosis, ese efecto psicoactivo puede como que jugarte una mala pasada, ¿no? Lo que se llama el efecto bifásico del cannabis. Entonces, por ahí justamente un paciente quería aliviar su ansiedad con una dosis no adecuada, puede aumentar la ansiedad, ¿no? O el dolor puede aumentar, el efecto bifásico. Si no tiene el acompañamiento del médico. Del acompañamiento del médico, o si por ahí se pasa en la dosis del mismo paciente, ¿no? Entonces, sobre todo en esa parte en realidad, porque después el cannabis, el CBD, el THC, toda la planta ya está catalogado como una sustancia de muy baja toxicidad. No es que complica tu salud o te puede llevar a la muerte. No, imposible que una persona muera por el uso del cannabis, ¿no? Eso ya está súper confirmado, sobre todo porque nosotros no tenemos receptores para el cannabis en el cerebro donde rige el centro respiratorio. En realidad es imposible que uno tenga un paro cardíaco por una sobredosis de cannabis, ¿no? Lo máximo que te va a pasar es eso que te digo, ¿no? Que por ahí al paciente le dé un ligero mareo, un poquito de ansiedad, taquicardia, y de eso en realidad no suele pasar, ¿no? Si es que pasa, porque si uno lleva el tratamiento de manera indicada, como se le indica, de menos a más, ese riesgo disminuye según los textos, ¿no? Y según lo que se ve en realidad al mínimo, al 2%, por ejemplo. Entonces es una sustancia muy, muy segura que de hecho lo que tenemos que hacer es romper, ¿no? Romper esos estigmas. Hay que romper ese estigma. Que se tiene, porque es una planta que puede beneficiar a muchas personas, ¿no? Bien, doctor Juan Locke, muchísimas gracias por su presencia. No, de nada, Pedro. En realidad muchas gracias y en cualquier momento con gusto para seguir hablando sobre el tema. Por supuesto que sí, porque hay mucho más que podemos ahondar en estos momentos referente al tema de acceso a la salud con este tratamiento que ahora ha puesto en lineamiento y el Ministerio de Salud del aceite medicinal de cannabis. Hemos llegado a la parte final del programa. Gracias por la sintonía. Nos reencontramos al mediodía con tardes informativas.